situación en el Perú realmente es complicada, es crítica, ya se contabilizan más de 40 muertos y en la última jornada se habla de 18 personas fallecidas. Vamos a dar la cordial bienvenida en esta oportunidad a Enzo Helguera, él es analista político peruano que nos está acompañando a esta hora de la mañana en Levántate Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer poder conversar con usted. ¿Cuál es el análisis que se realiza frente a todo este panorama conflictivo que ha paralizado prácticamente el Perú? Lamentablemente una violencia extrema, por lo menos así lo han calificado medios internacionales, porque incluso se ha quemado a un policía y él mismo ha fallecido en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, sí, en efecto van aproximadamente, y según cifras oficiales, ya superando las 45 muertes y estamos hablando de no más de 35 días de gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esta evidentemente también se ha abierto el día de hace 1 o 2 días una investigación y ha sido aceptada por parte del Ministerio de Justicia con la finalidad de investigar las muertes y está siendo acusada la presidenta incluso de genocidio por la cantidad de muertes que está registrándose dentro del país y cuya responsabilidad se le termina acusando a ella en su calidad de presidente, como suele ocurrir este tipo de situaciones en materia de derechos humanos, ¿no? En donde la responsabilidad política y penal termina alcanzando al propio presidente de la República. Coméntenos, por favor, de acuerdo a análisis internacionales que se realizan también con relación a la situación de la presidenta Dina Boluarte, ¿cómo es que se evalúa este tiempo tan corto que ha tenido ella todavía o que tiene en el mandato? La consulta en particular ¿Es oportuno que ella tome una decisión política importante como lo es el convocar de manera inmediata a elecciones, como lo están pidiendo no solamente algunas organizaciones sociales allá, sino también asambleístas, congresistas? Hay dos situaciones, la voluntad política y por otro lado respecto de la legalidad para que unas elecciones se den de manera adecuada en Perú y en realidad en todo país democrático. En principio ella ha manifestado y presentó ante el Congreso la disposición de terminar su gobierno o su mandato para que hayan elecciones y más o menos se quede como 2 años en el poder. Había otra propuesta de que se quede 1 año en el poder aproximadamente y se haga la convocatoria de elecciones. Finalmente, lo que ocurre es que los entes electorales también han manifestado de que ellos por lo menos necesitan aproximadamente 1 año para preparar las elecciones, porque si no está debidamente capacitado el personal, el proceso logístico, etcétera, haría que las elecciones puedan tener problemas en su desarrollo y se deslegitimice y se pueda cuestionar aún más al nuevo presidente. Sin embargo, la voluntad política de ella podría ser renunciar en este mismo momento y no necesariamente convocar elecciones, pero sí dar un paso al Parlamento, porque el Parlamento en la sucesión de poder, en la ausencia de ya los vicepresidentes de la terna presidencial, y en Perú solo nos quedaba Dina Boluarte como vicepresidenta, allí en esa fórmula el presidente del Parlamento, la mesa directiva en su conjunto, tras una votación, colocaría un nuevo presidente en el Perú y por norma está obligado a hacer una convocatoria inmediata de elecciones. Dina también podría hacerlo, pero de todas maneras hay un periodo que sí se demoraría tanto Dina como un nuevo presidente, pero por supuesto sería un gesto político de desprendimiento que hasta el momento no vemos que lo tiene Dina Boluarte. De acuerdo a la lectura que usted realiza y todo el panorama que se está viviendo en el Perú, que se refleja también a nivel internacional, ¿cuál entonces sería la mejor puerta de salida para la pacificación del país? Bueno, hay sectores que no quieren aceptar el diálogo. En realidad, la gestión de ella sería hacer la convocatoria a las elecciones. Tiene 2 caminos. Lo segundo es renunciar a la presidencia para que el Parlamento coloque a esta figura presidencial y esta figura presidencial haga la convocatoria de las elecciones y que evidentemente haya esta voluntad política de que, oye,
se renuncia, se convocan las elecciones y ya los plazos son pendientes de las entidades electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC, se tienen que encargar, que son las instituciones, de hacer todo el cronograma electoral necesario, pero que finalmente ya hay esa visión y ese gesto de desprendimiento que no puede ocurrir y que no ha ocurrido hasta el momento por parte de Dina Boluarte. Dos consultas finales, por favor. ¿Cómo queda esta situación en cuanto a Pedro Castillo se refiere, que en las últimas horas ha utilizado sus redes sociales para poder expresarse con relación a lo que está ocurriendo justamente en el Perú? Y la segunda consulta es cómo se califica allá el actuar de la policía con relación a todo este panorama conflictivo que se vive en el Perú. Bueno, de hecho, Pedro Castillo y aquello que le conviene para presionar un poco respecto a las investigaciones que tiene es manejar un poco este tema de coordinaciones con la situación de las marchas, porque al margen de los problemas que haya tenido, no, este sector de la población consideran que le han robado la voluntad popular, que fue elegir a Pedro Castillo como presidente, les guste o no a diferentes sectores de la población. Él había ganado por una mayoría y no entienden un poco los legalismos que se han utilizado para sacar a Pedro Castillo de la presidencia o la figura legal que se habría utilizado. Por otro lado, también es cierto que él puede hacer uso de todos estos mecanismos vía las redes sociales, que es la comunicación, cuyas órdenes se podrían estar dando en este momento, para que haya una mayor presión sobre su situación judicial y sobre el propio país. Pero por otro lado, y respecto de tu segunda consulta, estamos viendo a un país que va a tener una continuidad y una escalada de violencia, y la única situación posible sería, como te lo mencionaba en un inicio, esta convocatoria a elecciones de manera inmediata, porque de otro modo esto no le va a dar sostenibilidad al gobierno y evidentemente las acusaciones van a continuar contra la presidenta y no va a haber políticamente ninguna forma de que esta escalada de violencia sea detenida. De hecho, en el quinquenio anterior el Parlamento colocó a un presidente electo y este presidente, con solo 4 muertes, tuvo que renunciar precisamente dando un descargo a este tipo de situaciones y para detener el conflicto. Solo de manera puntual, por favor, ¿cuál es el costo que va a pagar el Perú después de todas estas movilizaciones? Bueno, respecto de la economía, aunque parezca increíble, la variación del dólar, por ejemplo, no ha sufrido, y esto es una solo imagen. Macroeconómicamente y microeconómicamente el país se encuentra muy estable y muy sólido, porque la política en el Perú va de cuerdas separadas con la economía. Tan es así que tenemos alrededor de un 70 o 80% de economía informal, la cual hace que el país, como gobierno y como Estado, no tenga una gran dependencia hacia la población y hacia su economía personal, y esta se maneja de manera muy independiente, y el Estado peruano muy al margen de las acusaciones de los presidentes, o que tengamos a los expresidentes investigados por casos de corrupción, jamás metieron la mano a la economía peruana. Le agradecemos infinitamente por todo el análisis que nos ha realizado con relación a este panorama. Muchas gracias, un gusto. Bueno, importante todos los criterios que nos ha vertido el analista con relación a lo que está ocurriendo en el Perú.